Bueno, decía que espero que los que escuchen esta sesión, que se está desarrollando pues el 28 de diciembre, espero que hayan pasado unas fiestas de Navidad, tanto para los que son creyentes como para los que no, que hayan pasado unas buenas fiestas de Navidad, ¿no? Con la familia, con las personas cercanas con las que uno se haya encontrado en esta fecha, ¿no? Que hayamos aprovechado para renovar nuestros vínculos, ¿no? Con gente que queremos, que apreciamos, ¿no? Con la que tenemos un vínculo, eh, digamos, de cercanía, sea producto de familias, amigos o gente con la que nos encontramos. Y espero que la hayan pasado bien, ¿no? Acompañado de ellos. Yo desde aquí solamente puedo desearles, dado que estamos a unos días de fin de año y de las celebraciones por fin de año, pues solo me queda desearles que pasen unas bonitas reuniones por fin de año, ¿no? Igual con sus amigos, parientes, ¿no? Em, y bueno, solamente esperando que el próximo año que llega pueda ser mejor, ¿no? En términos generales de lo que este año ha sido, ¿no? Esta semana, eh, en filosofía, se ha, se ha programado el tema de problemas epistemológicos contemporáneos. O sea, venimos de 3 semanas viendo el tema del conocimiento, ¿no? Con este serían ya 3 semanas. El primero, mirando el tema del conocimiento, se dice en general, ¿no? El segundo, ya el tema más específico de la ciencia, ¿no? Y ahora, el mucho más específico, los problemas que se pueden reconocer dentro de la dinámica de la ciencia y que han merecido una reflexión por parte de los epistemólogos, filósofos de la ciencia o teóricos del conocimiento científico, ¿no? Y entonces en el marco de del tema, ¿no? Del conocimiento y particularmente de la ciencia, se presenta este, pues, ¿no? El de los problemas epistemológicos contemporáneos. En principio, como siempre les digo, toda vez que esto es un espacio más de consulta académica eh, entonces no tiene sentido que yo repita lo que en su material para ser estudiado por ustedes ahí está contenido. Por otro lado están los profesores con los que han desarrollado las temáticas programadas en ese material. Por lo tanto, yo asumo que algunos de ustedes que ya han llevado el curso con sus respectivos profesores, pues han tocado ya algunos temas, ¿verdad? Programados para esta semana, ¿no? Y algunos de ustedes que todavía no hayan llevado de repente el curso, no hayan llevado o no hayan desarrollado la temática programada para esta semana en el curso, pues igual, ¿no? Ya sus profesores le darán algunos alcances acerca de los temas presentados en el material. A mí lo que me queda es tematizar algunas cosas que pueden ayudar a comprender mejor esto, ¿no? Que pueda servir también de elemento
para que ustedes puedan tomarlo en consideración a la hora, pues, de afrontar, ¿no? Pues, las preguntas que les puedan formular sobre la epistemología y sobre los problemas que los epistemólogos buscan resolver a través de la reflexión, ¿no? Entonces hay eh, temas, problemas que se van a presentar esta semana, ¿no? El primer problema nos plantean es, el primero de los problemas que nos plantean es pues el de cómo delimitar cuándo una teoría es científica o no. Eh, ¿Por qué decimos que es un problema, no? ¿Y por qué decimos que aquí estamos frente a un problema contemporáneo? Recuerden, ¿no? El título de esta semana, ¿no? Problemas epistemológicos contemporáneos. Ya hemos visto la semana pasada un poco, ¿no? De que en el mundo moderno, particularmente lo que se está discutiendo en torno al conocimiento, va dirigido a fijar a la ciencia como el tipo de conocimiento a buscar, ¿no? Es el tipo de conocimiento a desarrollar. Eh, la discusión, en realidad, desde los inicios del mundo moderno hasta el siglo XIX era esa, ¿no? O sea, cómo era o cómo debía ser este tipo de conocimiento que vamos a privilegiar, ¿no? Que prácticamente vamos a considerar como el único tipo de conocimiento en sentido estricto, es decir, donde la ciencia, hablar de ciencia es hablar de la forma en que nos representamos la realidad y la representamos de manera objetiva y, digamos, vamos a tener todas las garantías de que lo representado efectivamente da cuenta de la realidad, eh, afirmándose pues de que todos los otros tipos de conocimiento no son en sentido estricto conocimiento, ¿no? O sea, no nos permite una representación objetiva, no, no hay garantías para el tipo de representaciones que nos proponen acerca del mundo, de la vida, de los hechos, ¿no? Y entonces, claro, eh, la ciencia se ha consolidado, la ciencia ha devenido en el conocimiento más apreciado, porque, como también hemos dicho antes, la ciencia se plantea como aquel conocimiento que debe permitirnos ejercer un dominio sobre la naturaleza, ¿no? Lograr tener un control sobre ella, ¿no? La ciencia debería ofrecernos eso, ¿no? Como posibilidad efectiva, como posibilidad la de tener control sobre la naturaleza, ¿no? Y su uso, el uso del conocimiento científico, al final ha permitido lograr un cierto bienestar para el ser humano, tanto por el lado del descubrimiento de eh, las causas de un conjunto de fenómenos, de hechos que son fundamentales para poder enfrentar la vida de manera adecuada, como también pues por los resultados prácticos que se van a derivar de la ciencia, ¿no? Netamente prácticos, ¿no? Ya hemos dicho que la ciencia es un conocimiento que se busca porque
a través de él conseguimos dominar la naturaleza, ¿no? Pues bien, ahora tenemos que la ciencia ha logrado consolidarse como el tipo de conocimiento que nos facilita ese dominio de la naturaleza. Y ahora lo que va a ocurrir es que muchas teorías, ¿no? O sea, muchos, muchos personajes interesados en que sus teorías sean reconocidas como ciencia, van a difundir esas teorías, ¿no? Y, y claro, eh, presentan sus teorías como científicas. Y como hemos dicho, la presentan como científica porque ciencia, pues el conocimiento científico ha ganado un prestigio, ¿no? Se ha consolidado en una posición privilegiada, ¿no? Ha concentrado la atención, ¿no? Dado las consecuencias que se ven derivar de ellas, ¿no? Mm. Entonces, presentar una teoría como científica, de alguna manera, pues, eh, tiene esta pretensión, ¿no? De posicionar esa teoría eh, de, y con ella, ¿no? Con la teoría, dotarle de poder a quienes la formulan o a quienes hacen uso de ella, ¿no? Usufructuando el prestigio que eso puede otorgarle. Entonces, frente a eso, la presencia de teorías que se presentan como científicas, surge la discusión, ¿no? ¿Qué hace a una teoría ser científica? ¿No? ¿Qué realmente es lo que hace a una teoría ser científica? ¿No? ¿Cuándo podemos decir que una teoría realmente es científica? Lo que va a animar la discusión, ¿no? En un primer momento es eso, ¿no? O sea, ¿qué criterio es el que vamos a usar y que nos debe servir para distinguir claramente entre lo que es teoría científica y lo que no es teoría científica? ¿Sí? Eso es lo que está en discusión, ¿no? Pensemos en finales del siglo XIX y voy a poner directamente dos ejemplos, ¿no? Que además son motivo de discusión en aquella época. No son las únicas teorías, pero sí, digamos, por el impacto que van a tener, son las más, digamos, llamativas y las que van a causar, inclusive, que personajes que participan de esta discusión explícitamente aludan a ellas, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al psicoanálisis y al marxismo. Estas son dos, o sea, hablar del marxismo es hablar de un conjunto de teorías, ¿no? De una teoría que alberga, ¿no? Muchas, muchas teorías también al interior. Y del psicoanálisis, ¿no? En el caso del marxismo, ya sabemos, esto viene de Marx, de Carlos Marx, ¿no? El filósofo alemán que va a formular toda una teoría dirigida a explicar la sociedad y su dinámica, ¿no? La dinámica de la sociedad. Y en el caso de Freud, es pues digamos, un personaje que trata de explicarnos el comportamiento humano a partir de esto que él va a denominar el inconsciente, ¿no? Y de la pugna que hay, ¿no?
al interior de nosotros mismos entre esa parte consciente que hay en nosotros y esa parte inconsciente, ¿no? Estas pulsiones, ¿no? Que de alguna manera interfieren o se manifiestan en nuestro comportamiento, ¿no? Y que explicarían ciertas anomalías en nuestro comportamiento, ¿no? Es decir, el comportamiento humano busca ser explicado a partir de la afirmación de esto, como hemos dicho, que denominaba Freud el inconsciente, ¿no? Y son dos teorías que van a tener un enorme impacto, ¿no? Tanto en el terreno de la ciencia misma, psicología, sociedad, ¿no? Ciencias que tratan sobre la sociedad, ¿no? Como también en el ámbito de lo político, ¿no? Hay que recordar que Marx no solamente desarrolla una teoría que explica la dinámica de la sociedad, ¿no? Sino además tiene una crítica a la forma en que la sociedad está organizada y una propuesta dirigida a organizar la sociedad de otro modo, ¿no? Eso es el socialismo, el comunismo, ¿no? Y Freud también tiene una propuesta de lectura de la sociedad, ¿no? Y también va a tener mucha influencia, no solamente en el terreno de la psicología, de las ciencias sociales, de la literatura, también de la política, ¿no? O de ciertos personajes que actuando en la política y para hacer una lectura de, digámoslo, la política, utiliza pues las propuestas de estos dos autores, ¿no? Y entonces, ¿son estas teorías científicas? ¿Cómo saber si lo son? Eh, para saberlo necesitamos un criterio, ¿no? El criterio clásico, digamos, tradicional, ¿no? Es o que se ha vuelto tradicional, ¿no? Es el formulado por eh, digamos, los empiristas lógicos, los también llamados miembros del Círculo de Viena, ¿no? Una teoría es científica si esta, pues, está verificada, es decir, si hay experiencias sensibles que acompañan a la teoría y que la confirman, ¿no? Em, Confirmación que, digamos, permite afirmar que la teoría da cuenta de la realidad, ¿no? Y de la realidad tal cual es, ¿no? Que es lo que un poco se está de por medio también aquí. Pero es esto, ¿no? O sea, la ciencia es un conocimiento que tiene como respaldo la experiencia sensible, ¿no? Entonces es eso, ¿no? El criterio es esa, ¿no? Toda teoría es científica si podemos encontrar experiencia sensible que la confirme, ¿no? O sea, si podemos verificar la teoría. Eh, y todos más o menos parecen en un primer momento aceptar un criterio como ese, ¿no? El criterio verificacionista. Pero va a haber un personaje que no está de acuerdo, por lo menos con la formulación tal como la han realizado los miembros del Círculo de Viena, ¿no? Aclarando un poquito, ¿no? Se le llama Círculo de Viena a ese grupo
científicos, filósofos, que se van a juntar en la ciudad de Viena y que van a comenzar a tener un desarrollo orgánico, es decir, van a agruparse y comenzar a trabajar, ¿no? Dentro de un marco conceptual, dentro de una concepción de lo que es la ciencia, dentro de lo que ellos proponen como un método científico, etcétera, ¿no? Y este grupo de gente que se reúne en Viena ha asumido que como criterio el criterio de verificación, ¿no? O sea, toda teoría científica debe poder estar respaldada por la experiencia sensible, ¿no? Eh, y dentro de ese grupo que se reúne, aunque no forma parte formal del Círculo de Viena, no es un miembro declarado de él, está este personaje, ¿no? Que es Karl Popper y que discrepa. Discrepa la, ¿no? En el criterio que establecen estos miembros del Círculo de Viena como criterios que permita dirimir qué es una teoría científica y qué no, ¿no? Eh, y discrepa porque él cree que em, el criterio verificacionista no se puede, no sirve eh, para efectivamente distinguir, ¿no? Ya esto lo trabajarán con sus profesores, ¿no? Pero ahí no sirve para distinguir ese criterio del verificacionismo, no sirve para distinguir qué teoría es científica y qué teoría no lo es, ¿no? ¿Por qué para Popper eh, una teoría es científica y si, si digamos, hay posibilidades de ser falseada o falsable, ¿no? O sea, una teoría científica debe ser falsable. Debe ser falsable quiere decir lo siguiente, ¿no? Que debe formularse de manera que uno pueda imaginar una observación o un experimento que pueda demostrar que es incorrecta. Sí, o sea, aquí quisiera hacer una digresión, ¿ya? Ojalá que les pueda servir lo que voy a decir en esa digresión, ¿no? En su material se habla de Wittgenstein como no un miembro del Círculo de Viena, pero sí uno de los filósofos o el filósofo que a partir de un texto suyo, que es el Tractatus, tuvo mucha influencia en ese círculo. Es más, él también participó de la discusión en ese círculo, no siendo parte de él, ¿no? Pero muchos de los miembros del Círculo de Viena van a no solamente ser lectores de Wittgenstein, ¿no? Sino van a encontrar en los argumentos presentados por Wittgenstein en el Tractatus justificación de sus posturas. Y una de las cosas que
que uno puede recoger de Wittgenstein que pueda ayudarnos a entender de qué se trata esto es lo siguiente, ¿no? O sea, cuando ustedes abren sus libros de ciencia, lo que van a encontrar son proposiciones. Es decir, nosotros tenemos representaciones de las cosas y esas representaciones se expresan a partir del lenguaje, ¿no? Y la forma en que expresamos esas representaciones que hacemos de las cosas, de los hechos, eh, se toman la forma, en el lenguaje toman la forma de proposiciones, ¿no? ¿Se acuerdan cómo se define una proposición, ¿no? Como una oración aseverativa, ¿no? Que puede ser verdadera o falsa. Pues bien, todos nosotros expresamos, y la ciencia lo hace, expresamos nuestra manera de representarnos las cosas en el lenguaje, y en el caso de la ciencia se vuelve particularmente importante tomar cuenta de las proposiciones que la ciencia produce y que dan cuenta de la forma en que nos vamos representando el mundo, en que nos vamos representando los hechos, etcétera, ¿no? Pero recuerden, una proposición puede ser verdadera o falsa. ¿Qué quiere decir que puede ser verdadero o falsa? Que una proposición puede expresar una manera de representarnos algo que no se está dando en la experiencia sensible. Es decir, que no es un hecho efectivo, ¿no? Wittgenstein hace una distinción, ¿no? Entre hechos efectivos, o sea, los hechos que nosotros podemos experimentar, y los hechos que no siendo efectivos, sin embargo, son posibles. No los experimentamos, pero puede haber un momento en que lo experimentemos. Digamos, ¿no? Profesor, Sí, sí, dime, Mariluz. buenos días. ¿Me podría ayudar con dos preguntas que le envié por el chat? A ver, vamos a ver. Dos preguntas que has enviado por el chat. A ver. Ah, a ver. Mm, bueno, acá no. Me dice, tenemos problemas para cargar el mensaje. Intenta actualizar, lo estoy tratando de actualizar. Pero a ver, ¿puedes decirme qué preguntas son? Son de examen de admisión, profesor. Bueno, yo alguna vez ya he dicho que yo trabajo sobre la base de los materiales de la pre y de los que están usando ahora. Pero a ver, dime cuál es la idea en esas preguntas. También se lo Formúlalas. envié por el, el mensaje de aquí del team en privado. A ver. Lo que podría hacer es hacer clic en mi foto y luego le va a aparecer como cuatro puntitos y el primero haga clic y ahí le va a aparecer. A ver, vamos a ver. Aparecen tres puntitos y me dice dónde. Cuatro. Van a aparecer, o sea, haga clic en mi foto y le van a aparecer como una parte que dice mensaje, otros tres puntos, una llamada Ah, y una llamada. El primero haga clic de mensaje. sí, ya lo tengo acá. Ya lo estoy viendo. A ver, vamos a ver. Gordita, permíteme. Se atribuyen a Darwin, esa es, ¿no? Se atribuyen a Darwin el derrocamiento de la doctrina aristotélica, según la cual todo lo que existe en el mundo tiene un propósito o una finalidad. El concepto de evolución niega la existencia de finalidad preestablecida. El título de la obra de Darwin, El relojero ciego, evoca
elegantemente la aparente paradoja de procesos evolutivos por un lado. Son procesos ciegos, sin sentido, sin objetivos, pero por otro lado generan una abundancia de entes diseñados. Se infiere de la teoría de Darwin que el origen del proceso evolutivo tiene una finalidad y propósito, depende de la voluntad divina, corresponde a un diseño de relojería, es el resultado de una paradoja, es de naturaleza aleatoria. A ver, varias cosas aquí, ¿no? Primero, descartemos, que es lo más fácil. Te dice, ¿no? Se atribuye a Darwin el derrocamiento de la doctrina de Aristóteles según la cual todo lo que existe en el mundo tiene un propósito o una finalidad. Entonces, ¿qué te está diciendo en esta, digamos, en esta oración, ¿no? Te está diciendo lo siguiente, ¿no? Que Darwin, a diferencia de Aristóteles, no tiene una visión teleológica. ¿Teleológica qué cosa quiere decir? Que no cree que hay algo así como un propósito o una finalidad última, ¿no? Eh, por eso te está diciendo, se atribuye a Darwin el derrocamiento, ¿no? De esto, o sea, y efectivamente Aristóteles tenía esta idea, ¿no? De que todo cuanto existe tiene una finalidad última, ¿no? En el caso del hombre, si tú recuerdas, se dice que esa finalidad es la felicidad, la vida virtuosa. En el caso del hombre, igual, no todos los hombres, digamos, en este caso se refiere a la forma en que los hombres podemos encontrar un lugar en la sociedad, ¿no? No todos los hombres tenemos la misma naturaleza y por lo tanto no todos cumplimos los mismos fines, ¿no? En el sentido de que unos han nacido para mandar, otros para obedecer. No, de mandar y obedecer no es el resultado de un proceso aleatorio, ¿no? Artificial. Es en realidad cada uno tiene un lugar, ¿no? Tiene una naturaleza que determina el lugar que cada uno tiene. Pero bueno, ahí podemos ver esto, ¿no? En esta primera oración, ¿no? Esto, el derrocamiento de la doctrina de Aristóteles por parte de Darwin, ¿no? Y se pone énfasis en esta idea, ¿no? El carácter teleológico de una y aparentemente la falta de telos en la otra, ¿no? De finalidad. El concepto de evolución niega la existencia de finalidades preestablecidas. O sea, nuevamente insiste en esto, ¿no? Cuidado, cuando hablamos de evolución no hablamos de una finalidad preestablecida. O sea, no hay que identificar evolución con la presencia de un telos, de una finalidad. Sí, no es para nada. Si ese es el sentido de lo que se está hasta ahora afirmando, entonces la A no puede ser, ¿no? ¿Se infiere de la teoría de Darwin que el origen del proceso evolutivo tiene una finalidad de propósito? No, no tiene una finalidad ni un propósito. ¿Depende de la voluntad divina? Tampoco, ¿no? Hasta ahí. Y luego nos dice esto, ¿no? El título de la obra de Dawkins, El relojero ciego, evoca elegantemente la aparente paradoja de estos procesos evolutivos. Por un lado, son procesos ciegos, sin sentido, sin objetivo, pero por otro lado, generan una abundancia de entes diseñados. Ojo, genera la aparente paradoja de estos procesos evolutivos. Entonces, es el resultado de una paradoja la teoría de Darwin.
¿No? Y ojo que acá le ha puesto el título a la obra, no es casual, ¿no? El relojero ciego. O sea, tú te imaginas a un relojero ciego, el reloj es quizás una de las piezas más complicadas que existen, ¿no? Tenemos un montón de piezas en un reloj y ese conjunto de piezas tienen que estar ordenados, ¿no? Y tienen que funcionar a partir de un orden, ¿verdad? De un orden además preciso, ¿no? De un orden preciso. Sí, y te está diciendo, ¿no? El relojero ciego evoca elegantemente la aparente paradoja de un proceso evolutivo. O sea, tú tienes el mundo funcionando, ¿no? Y donde para dar cuenta de ese funcionamiento, a veces solemos, y se ha, en el mundo moderno sobre todo, se ha solido pensar ese mundo en términos de un reloj, ¿no? Con un montón con leyes mecánicas que gobiernan todo esto, ¿no? Leyes que además son precisas, ¿sí? Y entonces, a eso alude el proceso evolutivo, ¿no? A la presencia de un orden como la que presenta un reloj, ¿m? A eso alude. ¿A qué alude el proceso evolutivo, ¿no? O sea, a qué alude la teoría de la evolución de Darwin? ¿Sí? Sí, a eso, desde mi punto de vista, no. No hay un orden ya dado, o un orden que esté presente y que haga que todo funcione. No, no, porque en el caso de Darwin, por lo menos hasta donde yo entiendo, en el caso de Darwin, Darwin está pensando en que hay cambios en el contexto, en las condiciones que nos rodean, y que la presencia en nosotros de ciertas características, porque tenemos no una, sino varias, pero hay algunas que frente a un cambio dado parecen estas permitir adecuarse, adaptarse a ese cambio dado, porque de eso se trata ahí, ¿no? De que frente a un cambio operado en el entorno, yo poseo una característica que de repente en un momento determinado no era relevante, pero que ahora, producto del cambio que había en el entorno, se, 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 se vuelve algo que va a posibilitar mi capacidad para adaptarme al entorno, ¿no? Digamos, por ejemplo, ahora que se habla del calentamiento global mucho, ¿sí? De hecho, en la historia de la naturaleza, en más de una oportunidad ha habido este calentamiento, ¿no? El planeta ha sufrido este episodio. Pero ¿qué es lo que caracteriza al calentamiento global ahora, al cambio climático que estamos experimentando ahora, ¿no? A que tiene un ritmo que no parece natural. O sea, los estudiosos han descubierto de que el ritmo que en la naturaleza se pueden reconocer en esos anteriores momentos en que el clima ha ido cambiando, no es el mismo que presenta ahora, ¿no? Es más violento, es más acelerado, ¿no? Y parece que tiene que ver con la intervención humana, en el sentido de que los hombres hemos ido alterando el entorno de una manera drástica, dramática, y esto ha traído pues como consecuencia estos cambios, el aceleramiento de estos cambios, etcétera, ¿no? ¿Y cuál es el problema en esto? De que producto de esos cambios que se están produciendo, hay muchas especies que no tienen capacidad para adaptarse a esos cambios. Es decir, no han desarrollado características, alguna de las cuales les permita afrontar esos cambios.
Hay otros seguro que van a sobrevivir y que más estos cambios pueden hasta favorecer a su desarrollo y crecimiento, ¿no? Pero en el caso de algunas especies, no. No es, todo es tan acelerado que en realidad no hay capacidad de poder afrontar esos cambios a partir de las características que ya tenemos, ¿no? Y que pueden llevar a la desaparición de la especie humana y de otras especies, ¿no? Porque, claro, hay especies que ya están desapareciendo producto de estos cambios en el clima, ¿no? Y entonces, claro, ahí, como te decía, tienes eso, ¿no? Y todo está funcionando acá, forma parte del funcionamiento, los cambios que se van operando y los que sobreviven, o sea, las especies que sobreviven a esos cambios, son aquellas que poseen alguna característica que les permite adaptarse mejor a esos cambios, ¿no? Entonces, a eso se refiere, me parece, ¿no? Ahora, es de naturaleza aleatoria. ¿Aleatoria qué quiere decir? ¿No? Eh, que no tiene orden. Mira cómo está terminando este texto, ¿no? La aparente paradoja de estos procesos evolutivos, por un lado, son procesos ciegos, sin sentido, sin objetivo, pero por otro lado generan una abundancia de entes diseñados. O sea, esto es, aleatoria tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no hay un orden, ¿no? O sea, lo aleatorio tiene que ver con esto, ¿no? No sé si hasta ahí estás entendiendo. Sí, Si me lo profesor. dices, si me lo dices, me ayudas, pues, porque... Bueno, pero como te digo, hasta ahí es eso, ¿no? O sea, lo que ahí parece ser es eso, ¿no? Aleatorio. Como te digo, aleatorio ahí quiere decir eso, ¿no? Y em, lo que se da sin orden, ¿no? Por lo menos eso es lo que yo entiendo por la palabra aleatoria. Ah, a ver, segunda pregunta, porque acá yo veo dos nada más, ¿ah? Y la segunda la veo media cortada. Pero a ver, veámosla, ¿no? Hasta donde pueda yo verla, te ayudaré, ¿ah? En 1993, durante una bienal en Estados Unidos, la artista Sue William presentó una instalación sobre la discriminación a las mujeres. En ella se incluía una piscina muy realista de vómitos, de plásticos, que generaba una gran repugnancia, que expresaba el asco que ella sentía por los hombres en tanto opresores sexuales. Era válido decir que le faltaba belleza estética a la obra. Bueno, es pregunta, ¿no? ¿Es válido decir que le faltaba belleza estética a la obra? O bien al inverso, una obra con este tema y actitud era bella. En relación con ese contenido, ¿sería la belleza no solo irrelevante, sino un error artístico? Bueno, primero esta es una pregunta que no tiene que ver un poco con el tema de ahora, ¿no? Porque más va por el lado de lo estético. Pero de todas maneras podemos ahí ver, ¿no? Que por un lado la temática es la estética y por otro lado es, claro, te hablan de una, llamémosle así, obra artística, ¿no? Y lo que está en cuestión
es si se puede considerar esta obra artística como bella estéticamente. ¿Qué la haría bella estéticamente? ¿No? ¿Qué la haría bella estéticamente? ¿Mm? Dice, ¿no? ¿Es válido decir que le faltaba belleza estética a la obra? Una obra con este tema y actitud era bella en relación con ese contenido. ¿Sería la belleza no solo irrelevante, sino un error artístico? O sea, ¿qué hace a una obra ser bella, ¿no? Y ahí hay varias teorías, ¿no? Una primera teoría es que, claro, lo que hace a la obra ser bella, sí, tiene que ver con nuestra subjetividad, es decir, con lo bello al final de cuentas lo que expresa es algo así como me gusta, por decirlo de algún modo, ¿no? Me gusta, ¿verdad? Y otros juzgan que no puede ser, o sea, lo que hace bella una obra no se puede reducir a lo subjetivo, sino tiene que haber algo objetivo. Si tiene que haber un contenido o características dentro del objeto, o en este caso de la obra de arte, que la hagan bella, ¿no? Y acá lo que se está planteando es eso, ¿no? Eh, claro, el contenido de esta obra, ¿no? Es la que permitiría afirmarla como una obra bella, la que determinaría la calidad de bella a la obra, ¿no? Eso es lo que está ahí, ¿no? La problemática, hasta donde veo las alternativas, es esa, ¿no? Problemática relacionada entre la belleza estética y el contenido, ¿no? Porque ahí hay un contenido de la obra, ¿no? Ah, porque la primera no puede ser, ¿no? Mm, porque no hay nada que dé cuenta de eh, que sea esto, ¿no? La repugnancia que siente el artista por la opresión sexual la que de alguna manera determine la calidad de bella de la obra realizada, ¿no? Aunque se menciona eso, no es esto. Pero como te digo, no tengo todas las alternativas, pero bueno, ahí es estética, ¿no? Y tiene que ver con esto. ¿Qué hace a la obra de arte ser estética, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la que ha elaborado la obra de arte, Sue Williams, ¿verdad? Ella ha buscado expresar, ¿no? Algo a través de la obra, ¿no? ¿Y qué es lo que ha buscado expresar? La repugnancia, ¿no? De la opresión sexual que experimenta la mujer. Claro, eso es lo que ella ha buscado expresar, pero estamos hablando de qué es lo que hace bella la obra de arte. ¿Es esto que ella quiere expresar? Es decir, esa carga subjetiva que en la obra ella busca manifestar. ¿Qué es exactamente lo que la hace bella, ¿no? Que está más en términos de problematizar el tema de lo que hace bello algo, ¿no?
No sé si te sirve, me dices. Sí, profesor, gracias. No, de nada, de nada. Bueno, pero aprovecha lo que has puesto ahí de Darwin, ¿no? Porque, claro, Darwin lo que nos presenta es una teoría científica, o en todo caso, nos presenta una teoría. La pregunta es, ¿qué es lo que la hace científica? ¿O en qué radica afirmarla como científica? ¿No? ¿Por qué decimos que es una teoría? ¿Cuál es el criterio utilizado para afirmar que esta es una teoría científica, ¿no? De eso es de lo que se trata aquí, ¿no? Entonces, si nosotros asumiéramos, por ejemplo, la posición del Círculo de Viena, diríamos, ¿no? Bueno, que hay que buscar las experiencias sensibles que, que corroboren, ¿no? La teoría de Darwin, y que en la medida en que consigamos esa experiencia, ¿verdad? Y pues esto serviría para afirmarla como una teoría científica. Em, sí, Popper, que es el contrario a los llamados positivistas lógicos o miembros del Círculo de Viena, diría pues que en realidad para afirmar que es una teoría científica lo que tendríamos que hacer es ver si de la teoría se puede deducir una experiencia posible, pero contraria a lo que afirma la teoría, ¿verdad? Y ver si podemos encontrar experiencias que confirmen esta experiencia posible, ¿sí? Si podemos encontrar ya esto no como una experiencia posible, sino como una experiencia efectiva, ¿no? Eh, digamos, voy a exagerar un poquito, aludiendo a algo que se sostiene como una consecuencia de la teoría de Darwin, ¿no? Por ejemplo, se dice por el marxismo, por Engels, que es uno de los forjadores de esta teoría, que el hombre es el resultado de la evolución. En realidad, originariamente lo que existían eran primates y que habríamos devenido en lo que somos ahora, ¿no? Habríamos devenido. Que se habrían producido, digamos así, o se habrían operado cambios en nosotros y producto de el contexto que nos rodea y la actividad productiva que el hombre necesita desarrollar para poder sobrevivir. O sea, el hombre es el resultado del trabajo, ¿no? El trabajo es lo que habría hecho posible esa transición, ¿no? Del mono en hombre. O sea, en el momento en que se tuvo que buscar la forma de agenciarse de los alimentos y para poder hacerlo, utilizar, ¿no? Utilizar instrumentos, ¿verdad? Medios que permitan transformar la naturaleza para recoger, o sea, aprovechando ella, obtener los bienes que necesitamos para sobrevivir. En ese momento comienza los cambios que van a llevarnos a lo que somos, ¿no? Entonces, claro, la teoría de la evolución presupone eso, ¿no? Que
no somos o no hemos sido siempre como seres humanos, sino que hemos devenido en seres humanos. ¿Sí? Y vamos buscando las experiencias, los positivistas dirían, bueno, busquemos las experiencias que corroboren eso, ¿no? Pero un tipo como Popper diría, pues busquemos aquellas experiencias que en lugar de corroborar eso, más bien lo refuten. O sea, persigamos una experiencia que refute la teoría. Pero ojo, no es que busquemos por buscar, es que de la propia teoría debería poder deducirse una experiencia acerca de lo posible en términos de hecho, un hecho posible, que de corroborarse destruiría la teoría, ¿no? Esa es la idea de Popper, ¿no? O sea, no es que busco cualquier experiencia para, digamos, refutar la teoría, es que pudiendo deducirse de ella, ¿sí? Eh, la posibilidad de un hecho que la refute, ¿verdad? Entonces buscamos ese hecho que la refute. Y si logramos dar cuenta de ese hecho, ¿no? Si podemos reconocer ese hecho, descubrir ese hecho, la teoría quedaría refutada. Pero ojo, se tiene que deducir de la teoría este hecho posible. Eso es lo que no hacen, diría Popper, las teorías científicas, las teorías no científicas, disculpen, ¿no? No lo hacen. Es decir, siempre están incorporando algo que impide que los hechos que de ella se puedan deducir y que puedan refutarla se vean neutralizados, ¿no? Eso es lo que pasa, le está diciendo, ¿no? O sea, deduciéndose de la teoría este hecho posible que de ser efectivo la refutaría, ¿no? Los partícipes de la teoría, ¿verdad? Cuando, cuando ven, ¿no? La presencia de ese hecho que de la teoría se deducía como posible, pero que ahora parece poder ser, parece encontrarse como efectivo, entonces comienzan a introducir, ¿no? Hipótesis ad hoc, podemos llamarlo, o comienzan a reformular partes de la teoría, pero con el objetivo de neutralizar esa posibilidad, ¿no? De que la teoría sea refutada. Es decir, en vez de cambiar de teoría, ¿verdad? En vez de cambiar la teoría o de cambiar a otra teoría, ¿no? Desarrollar otra teoría de mayor alcance, qué sé yo. No, ¿no? Van buscando continuamente cómo salvar las apariencias, ¿no? Él, por ejemplo, cree que eso pasa con el marxismo y pasa también con el psicoanálisis, ¿no? Pasa con ambos, ¿no? Tomando como referencias, ¿no? Eh, estas dos teorías, ¿no? Para Popper, ¿no? Pero ahí aparece un personaje bien interesante en su material, ¿no? Fuera de Popper, que es Thomas Kuhn.
Kuhn es interesante por una razón, ¿no? Frente a la teoría tradicional, ¿no? Frente a la forma de concebir la ciencia en términos tradicionales, Kuhn desarrolla una, una visión de la ciencia muy, pero muy, muy distinta, ¿no? Muy distinta. No ve a la ciencia como un proceso lineal y acumulativo, ¿no? Lo ve más bien como un proceso lleno de rupturas, ¿no? Eh, un proceso que no tiene continuidad, ¿no? Introduce dos términos que van a ser muy importantes en la literatura, ya no solamente epistemológica, ¿no? Sino más allá de la literatura epistemológica, porque se han vuelto palabras muy usadas, ¿no? La palabra revolución científica y paradigma, ¿no? La palabra revolución y paradigma. De hecho, la palabra revolución la toma de otros ámbitos, como puede ser, pues, el astronómico, el que usamos en las mismas ciencias sociales, ¿no? En la astronomía, revolución significaba simplemente no dar una vuelta. Están los planetas, ¿no? Tienen revoluciones. Sí, eso, ¿no? Una vuelta. Pero él va a utilizar el término para dar cuenta con ello de la forma en que se debería explicar los cambios que se operan en la ciencia, porque la ciencia, el conocimiento científico va cambiando, pero la forma en que se explica esos cambios, en ello discrepan. Discrepa, en el caso de Kuhn, discrepa pues con Popper, con los miembros del Círculo de Viena, ¿no? Con todos estos epistemólogos que han estado explicando el desarrollo científico a partir de una visión acumulativa de descubrimientos, ¿no? Y en una visión donde la ciencia sigue un proceso lineal, un proceso progresivo, ¿no? Esta idea de progreso que es tan importante en el mundo moderno y parte del contemporáneo. O sea, vamos progresando, se dice, ¿no? O sea, no es solamente que vamos avanzando, ¿no? Sino que ese avance siempre va a suponer mejora respecto de lo anterior, ¿no? Si siempre estamos yendo hacia algo mejor, ¿no? O sea, claro, si lo aplicamos a la ciencia va avanzando, pero en sentido progresivo, ¿no? Es decir, los conocimientos de ahora son mejores que los que teníamos antes. Y donde mejor quiere decir, pues, que a partir de la experiencia hecha hemos ido, ¿no? Avanzando en el conocimiento, mejorándolo, etcétera, ¿no? Repito, disculpen, no sé qué está. Entonces, teníamos esto, ¿no? Con juzga y la ciencia, los conocimientos van cambiando, pero no necesariamente podemos hablar de progreso. No hay progreso en sentido estricto, digamos, ¿no? Una revolución en la ciencia implica lo siguiente, ¿no? Que había una
un marco conceptual, o sea, había una forma de explicar, unos valores desde los que se explicaban, unos conceptos claves que le daban sentido a todo esto, pero, o sea, se parte de un marco, ¿no? De una manera de explicar, y esta es sustituida por otro marco conceptual, por otra manera de explicar, por otros métodos, ¿sí? Es decir, estamos hablando de, en el caso de las revoluciones científicas, de la sustitución de un modelo explicativo por otro modelo explicativo. Un modelo explicativo que se da dentro de un marco conceptual por otro modelo explicativo que se da en un marco conceptual distinto, ¿no? Donde la forma de explicar del paradigma anterior es totalmente diferente a la forma de explicar por un paradigma que lo ha sustituido, ¿no? Entonces, esta idea de revolución, ¿no? Ha habido un cambio, pero ha sido un cambio, digamos así, radical, ¿no? O sea, un nuevo paradigma reemplaza a un paradigma anterior. Y este cambio no es solo teórico, sino que tiene implicaciones en métodos, en los valores, ¿no? En la manera misma en que los hombres entienden el mundo y la vida, ¿no? Es un cambio radical, ¿no? Claro, ahí se pueden poner varios ejemplos, ¿no? Pero digamos, uno de los que ha trabajado, ¡pum! Y que ha dado lugar a un trabajo suyo, ¿no? Es la revolución copernicana. Es decir, a ese cambio que se produce entre el modelo ptolomeico, aristotélico ptolomeico de explicar el sistema, ¿no? Y el modelo heliocéntrico copernicano, ¿no? Ese que va a presentar Copérnico y que luego gente como Galileo, Kepler, Newton van a confirmar, digamos, ¿no? Ya saben ustedes, el modelo anterior, ptolomeico aristotélico, colocaba pues a la Tierra en el centro. El modelo copernicano, galileano, colocaba al Sol en el centro, ¿no? El modelo copernicano colocaba al Sol dando vuelta alrededor de la Tierra. El modelo copernicano galileano colocaba la Tierra dando vuelta alrededor del Sol. Eso que, digamos, para algunos podría parecer, ¿no? Un simple cambio de posición, ¿no? Antes estaba la Tierra en el centro, ahora está el Sol. Antes el Sol estaba girando alrededor de la Tierra, ahora la Tierra. Eso que podría parecer un cambio en la posición simplemente, ¿no? En realidad es el resultado de un cambio en la propia manera de ver el mundo y la vida. Es un cambio en el marco conceptual, ¿sí? No es que se ponía pues a la Tierra en el centro, porque sí, ¿no? Había todo un marco conceptual desde el cual se justificaba eso, ¿no? Eh, la centralidad de la Tierra tiene que ver con varias cosas, ¿no? En el caso de la propuesta aristotélico-ptolomaica, ¿no? Tiene que ver varias cosas, ¿no? Eh, en cambio, la propuesta que va a triunfar, galileano-copernicana, ¿no?
esa trae pues propuestas conceptuales que son totalmente diferentes a las que se tenía en la anterior, ¿no? O en el caso más reciente, digamos, pues ustedes tienen a Albert Einstein, ¿no? Y a Isaac Newton, ¿sí? Tienen al paradigma newtoniano, ¿no? Y el paradigma relativista de Einstein, ¿no? En el caso de Newton, el tiempo y el espacio eran absolutos. En el caso de Albert Einstein, este reinterpreta el tiempo y el espacio, ¿no? Y los reinterpreta asumiendo el tiempo y el espacio como relativos, ¿sí? Es decir, es una manera de ver el mundo totalmente diferente, ¿no? Que además exigen metodologías muy diferentes. Eso es lo interesante de esto, ¿no? De la revolución científica. Ustedes han escuchado, pues, de usar la palabra revolución, ¿no? En diferentes contextos, ¿no? Revolución industrial, ¿no? Revolución política, revolución social, ¿no? Y en este caso estamos hablando de revolución científica, ¿no? De cómo se produce un cambio y la magnitud del mismo, ¿no? De modo tal que en realidad lo lleva inclusive a Kuhn a pensar en la inconmensurabilidad de los paradigmas, ¿no? Inconmensurabilidad quiere decir que yo no puedo medir a uno con el otro, ¿no? Porque hay un abismo entre ambos, ¿no? Que hace imposible medir uno y compararlo con el otro, ¿no? No, no. Mensurar es eso, ¿no? Medir, sin medida. No hay medida entre un paradigma y otro, no hay. Son diferentes, ¿no? Son diferentes. Diferentes en sus conceptos, en sus métodos y criterios. Por lo tanto, no pueden compararse directamente. Bueno, entonces uno de los conceptos era este, ¿no? El de revolución científica. El otro era el de paradigma, que es otro término también que ha adquirido mucha relevancia, digamos, ¿no? Y que es muy usado aún, ¿no? ¿Y a qué se refiere esto de paradigma? ¿Se acordarán ustedes, ¿no? En la clase de epistemología de la semana pasada, se hablaba del método científico, cómo el método científico tenía pasos, qué sé yo, ¿no? Sí, claro, ¿qué cosa es lo que se busca en el terreno de la ciencia, ¿no? Y con todo esto del método, lo que se busca es lograr, ¿no? Un modelo explicativo de aquello que estamos buscando, eh, valga la redundancia, explicar porque requiere explicación, ¿se acuerdan, no? Hay un problema y construimos una hipótesis, ¿sí? O sea, hay un problema, hay algo que requiere ser explicado, no tiene explicación en el marco de las ideas, creencias o en el marco de el paradigma vigente, no tiene explicación. Y entonces requerimos de una explicación y construimos un modelo explicativo, ¿no? Una manera de explicarlo. Pero ese modo de explicar tiene un marco conceptual que hace posible ese tipo de explicación, ¿no? Explicar también supone esto, ¿no? Valores, ¿sí? Digamos, en el mundo moderno hay
valores que no son los mismos que había en el mundo medieval cristiano o antiguo, ¿no? O por lo menos no tenían la misma relevancia o no se le otorgaba la misma relevancia, ¿no? Por ejemplo, en el mundo moderno, la eficacia es un valor relevante, ¿no? Es más, por lo mismo que en la modernidad, ¿no? La eficacia se ha convertido en un valor relevante, es que dejamos de lado muchas cosas que seguro, mirado desde valores anteriores, cuestionarían lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Hay veces para conseguir ser eficaz, renunciamos a la protección de cosas que desde otra perspectiva son más importantes, ¿no? Desde otro marco de valores son más importantes. Sí, hay que ser eficaces, pero a veces la búsqueda de eficacia supone pues el tener que dejar a un lado otro tipo de valores, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que a veces no se toma en consideración, ¿no? En una sociedad donde lo que se busca es la eficacia, hay ciertas prácticas que se van a producir que evaluadas con los valores anteriores pueden ser positivas, pero que con los valores como este el de la eficacia son negativos, ¿no? Bueno, entonces la idea es explicar, explicar, ¿no? Dar una explicación sobre algo y una explicación que constituya la solución, ¿no? Del problema que se ha evidenciado. Y entonces se construye un modelo explicativo. Y ese modelo y esa explicación que se va a asumir como modelo presupone a su vez valores, métodos, prácticas, supone eso, ¿no? Digamos, para que se consolidara, ¿no? La explicación de Newton de la naturaleza y se asumiera esta como modelo explicativo, tuvieron que desarrollarse una serie de métodos de instrumental conceptual, ¿no? De valores, de prácticas. Por ejemplo, no es el caso de la propia matemática, ¿no? Tuvo que desarrollarse la matemática, ¿no? Para que a partir de los nuevos elementos que presenta la matemática, de las nuevas herramientas que ella nos provee, poder comenzar a dar cuenta de fenómenos que deben darse según el modelo explicativo newtoniano, pero que no podrían expresarse o no podrían darse cuenta de ellos sin el desarrollo de las mismas, ¿no? O en el caso de Galileo, ¿no? O sea, el telescopio jugó un papel muy importante, ¿no? ¿Qué cosa es el telescopio, no? El telescopio es un instrumento que lo que hace es ayudarnos a nosotros a ampliar nuestra capacidad visual, ¿no? Si alguien me preguntara, ¿no? Si la célula tiene un núcleo, claro, yo siguiendo lo que dicen los libros, puedo decir que sí, ¿no? Pero atendiendo a la observación no podría decir tal cosa, ¿no? O sea, si me someto a la observación simple, yo no veo ningún núcleo de célula alguna, ¿no? Sé que las células tienen un núcleo y sé que hay evidencia de ello porque, claro, coge un microscopio
pone una gota de sangre o un pedazo de piel y observa y aumenta la potencia visual del telescopio, ¿no? Los lentes, cambia, va cambiando los lentes para potenciar su capacidad visual, va a comenzar a aparecer, ¿no? Todas las todo lo que hay pues en una célula, ¿no? Y vamos a descubrir que la célula es un organismo complejo, ¿no? Pues de hecho que el desarrollo, por ejemplo, de este tipo de instrumentos va a cambiar mi manera de ver el mundo y la vida, ¿no? Y ya el mundo y la vida no es así como yo lo veo, ¿no? Y ya el mundo y la vida se torna más complejo, más complicado, requiere de otras cosas para ser comprensible, tanto a nivel conceptual, valorativo, como inclusive a nivel, como decimos, ¿no? Instrumental, ¿no? De los instrumentos de los que nos servimos para poder dar cuenta de esta realidad que surge, la que problematiza o nos obliga a problematizar ciertas cosas, pero al mismo tiempo la que nos permite encontrar explicaciones diferentes a las que se daban antes, muy diferentes, porque además presuponen cambios a nivel conceptual, ¿no? Entonces le está diciendo eso, el paradigma es eso, ¿no? Un conjunto de teorías, métodos, valores, prácticas de una comunidad y que se da en un momento determinado, sí, eh, es pues un modelo conceptual y un modelo conceptual que además define qué problemas son relevantes, cómo se deben resolver y qué métodos utilizar, ¿no? Es decir, los positivistas de finales del siglo XIX, que asumieron como paradigma la, la física de Newton, ¿no? Como paradigma explicativo, ellos pensaban pues que los métodos de la física deberían extenderse a otras disciplinas, ¿no? Porque en la física había mostrado esos métodos, ¿no? La capacidad que tenían para ayudar a explicar las cosas, ¿no? Para conseguir explicaciones de las cosas, ¿verdad? Es lo que llaman la unicidad de método, ¿no? Ellos planteaban de que toda la ciencia debería usar un método y el método que deberían usar es el de la física, ¿no? Por los resultados que con ella se habían alcanzado, pero la física, o sea, la física de Newton presupone pues un montón de conceptos que no los vamos a encontrar antes, ¿verdad? Por lo tanto, la forma de explicar antes, seguro, hay conceptos que la hacen posible, pero no son estos que hacen posible esta explicación, ¿no? Por eso, intentar comprender la forma de explicar de algunos pensadores antiguos supone la reconstrucción de todo su marco conceptual, ¿no? Porque es dentro de ese marco conceptual que lo que ellos proponen como solución a algunos problemas encuentran sentido, ¿no? Igual pasa con nosotros, o sea, en nuestras maneras de explicar se dan dentro de un marco conceptual diferente al de las épocas anteriores, ¿no? Y quien quiera encontrarle sentido a la forma que nosotros explicamos ciertas cosas, tendría que reconstruir todo el marco conceptual que está detrás de nuestras explicaciones, ¿no? Entonces, le está diciendo, ese es un paradigma, ¿no? Ese es un conjunto de teorías, métodos, valores, prácticas,
modelo explicativo, ¿no? Que se ampara en categorías, conceptos propios de un momento determinado, ¿no? Eh, por eso cuando se dice un paradigma sustituye a otro, lo que se está diciendo es eso, ¿no? Cambias un modelo explicativo por otro. Pues ya hemos dicho hace un rato, mirando a la revolución, ¿no? Claro, cambias. Si cambias todo un marco conceptual, todo un modo de ver el mundo y la vida por otro, ¿no? Por otro, por otro marco conceptual, por otro modelo explicativo, por otros métodos, etcétera, ¿no? Desde la visión de Kuhn es eso, ¿no? Y el paradigma es importante porque es a partir de la presencia de un paradigma y de la forma en que ese paradigma ha quedado establecido como tal, que se desarrolla lo que se llama la ciencia normal, ¿no? Es decir, hablamos pues de la ciencia que discurre, ¿no? Sin mayor sobresalto, en un proceso de avance, o de aparente avance continuo, ¿no? Y donde pueden haber lo que va a llamar con anomalías, o sea, hechos que el paradigma no puede explicar, pero no son significativos, ¿no? No como para negar el paradigma, ¿no? Digamos, se puede todavía sostener el paradigma a pesar de esas anomalías, ¿no? Hasta que estas anomalías sea, pues, se, se, se convierten en algo frecuente, en algo que ya el propio modelo explicativo no puede afrontar, ¿no? No puede afrontar y entonces es allí donde la comunidad científica comienza a mirar a su alrededor otros paradigmas que ya están en curso y que podrían resolver estas anomalías que éste no puede, ¿no? Entonces le dice, de eso se trata, ¿no? De eso se trata. Y claro, estas anomalías que ya comienzan a cuestionar al paradigma en su conjunto, son los que van a abrir, le dicen a usted, ese periodo llamado periodo de crisis, ¿no? Y donde, como decíamos hace un rato, los científicos o la comunidad científica comienza a mirar hacia otros paradigmas, hacia otros modelos explicativos, ¿no? Estrictamente hablando sería así, ¿no? Comienza a mirar a otros modelos explicativos hasta encontrar aquel que ofrece mayores, o digamos, modos explicativos que pueden ser aceptados por la comunidad científica, ¿no? Que la comunidad científica puede consensuar, ¿sí? Permitiendo con ello que un nuevo modelo explicativo se convierta en paradigma, ¿no? Eh, y bueno, viene ya la revolución, que es el cambio, ya de un paradigma por otro, ¿no? Entonces, digamos que aquí eso era un poco lo que se pretendía, ¿no? En el caso de Kunt. Eh, claro, en el caso de Kunt, digamos, sería muy difícil, ¿no? Desde la perspectiva de Kunt, sería muy difícil aceptar tanto el psicoanálisis como el marxismo como teorías científicas, ¿no? Y sería muy difícil porque en ambos casos, digamos, ¿no?
No hay un modelo explicativo consensuado por todos los que participan del mismo, ¿no? Siempre vamos a encontrar ahí, digamos, posiciones encontradas, ¿no? Eh, y porque, claro, en el caso de ambos también, eh, no ofrecen la posibilidad de, de poder tener capacidad predictiva, ¿no? Y por último vamos a mencionar algo respecto a Paul Feyerabend, ¿no? Ahí lo que tenemos y la idea que quisiera, digamos, atender es esta idea de que no hay método, ¿no? No hay método en el sentido, no hay un método, ¿no? No hay un método, ¿no? En la ciencia, y esta es una expresión muy, muy grave, por lo mismo hay que tocarla con mucho cuidado, ¿no? Eh, todo vale, va a decir por Feyerabend, ¿no? Todo vale. Claro, todo vale en el sentido de que la intención última en todo caso de Paul Feyerabend, como todos estos epistemólogos, es tratar de determinar, ¿no? Eh, ¿En qué sentido podemos hablar de ciencia, ¿no? Siempre se dice que la clave en el conocimiento científico está en el método, ¿no? ¿Se acuerdan? Un conocimiento logrado metódicamente, ¿no? Pues bien, sí, pero ¿qué método? ¿Qué método, no? Al final buscamos conocimiento porque requerimos de explicarnos algo, ¿no? Pero más que explicarnos, inclusive porque requerimos actuar de un modo frente a una situación que nos resulta problemática o complicada, ¿no? Y donde el conocimiento puede ayudarnos a afrontar eso, ¿no? Pero, bueno, hay un solo camino. Feyerabend cree que no, ¿no? No existe un método universal para el progreso científico. A su posición se le conoce como anarquista epistemológico, ¿no? Y como hemos dicho, esta frase, todo vale, ¿no? Todo vale. Expresa eso, ¿no? El rechazo que él siente por la idea de que exista un único método científico válido, ¿no? Ojo que ya hemos mencionado esto, ¿no? Hay quienes han planteado esto, ¿no? De que hay un método científico, ¿no? Eh, quienes además han buscado, ¿no? Eh, presentar ese único método, ¿no? Decíamos hace un rato que los positivistas, por ejemplo, en el siglo XIX pensaban pues que el método era el de la física, que todas las disciplinas deberían seguir ese método, ¿no? Y claro, pensaba en el método de la física por varias razones. Una de ellas era que los resultados alcanzados en la física parecían dar razón a quienes asumían que ahí estaba el conocimiento verdaderamente, ¿no? Y me acuerdo que en una clase, la primera clase que hicimos sobre nociología, y donde se habla de Kant, decíamos que para Kant, por ejemplo, una disciplina que entra por el camino seguro de la ciencia
es una disciplina que ha conseguido producir un conocimiento que ya no va a cambiar, que cambiará el estilo, la forma de presentarla, pero el conocimiento como tal ya no va a cambiar. Y él lo dice eso de la lógica, de las matemáticas, ¿no? Ahí estamos frente a dos disciplinas científicas y uno de los rasgos que definen eso como conocimiento científico es que no cambian, ¿no? Desde la antigüedad ya los conocimientos fijados ahí permanecen hasta nuestros días, no cambian, cambian, como decíamos, ¿no? En la presentación, el estilo, pero el conocimiento que ahí se ha logrado no cambia, ¿no? Y que esto estaría pasando con la física, para Kant, ¿no? La física habría entrado por ese camino de la ciencia. Y que desde que descubrieron tales conocimientos, estos ya no han cambiado. ¿No? No ha habido un cambio en el conocimiento. Vuelvo a insistir en esto, ¿no? Una cosa es cambiar la presentación, la forma, o quizá inclusive hasta darle más precisión a ciertas cosas, ¿no? Pero otra cosa es que el conocimiento haya cambiado, ¿no? Como tal. Sí, entonces este era la idea, ¿no? Y que habiéndose logrado en la física esto, entrar por el camino seguro de la ciencia, siendo que en el caso de la física el objeto de estudio es el mundo que experimentamos, en el caso de la matemática y la lógica no, ¿no? En el caso de la física, si es el mundo que experimentamos, pues bien, forma parte del mundo que experimentamos la propia vida humana, la propia comunidad humana, ¿no? Entonces, si quisiéramos tener conocimiento de la comunidad humana, pues deberíamos seguir el mismo método, ¿no? De la física. Y así es como se trató de impulsar el desarrollo de las ciencias en este terreno, ¿no? En este ámbito que es el de la sociedad, ¿no? Y su dinámica. Pero luego ha habido pues cuestionamientos, ¿no? Por los resultados justamente obtenidos, queda más o menos claro que no se puede pretender conocer la realidad social, la realidad humana, con el mismo método de la física porque hay un problema con el objeto de estudio, ¿no? En el caso del objeto de estudio de las ciencias naturales, es un objeto del cual podemos dar cuenta de manera objetiva. En el caso de la sociedad humana no, ¿no? Porque ahí interviene la subjetividad, los valores y eso ya no es reducible, eso ya no se puede, ¿no? Tener conocimiento de esa realidad sin considerar la libertad humana, la voluntad humana, la valoración humana, etcétera, ¿no? Lo que hace muy diferente y mucho más difícil lograr conocimientos, ¿no? De esta realidad. Pues bien, eh, comienza a criticarse eso, ¿no? No hay la ciencia, no hay el método, y comienza a distinguirse. Hay una famosa polémica, ¿no? Ciencia del espíritu, ciencias naturales, ¿no? Estamos hablando de la misma ciencia cuando hablamos de ciencia del espíritu y ciencias naturales, o son dos tipos de ciencia, ¿no? Son dos tipos de conocimiento diferentes. Bueno, pero aquí de lo que se trata es esto, ¿no? O sea, queremos conocer y no hay un solo método. No hay un solo método. No habiendo un solo método válido, pues todo vale, ¿no? Y para él la ciencia es un producto de la historia, la cultura y la política, y no una actividad neutral que busca la verdad objetiva, ¿no?
Eh, la teoría heliocéntrica de Copérnico fue aceptada no solo por méritos científicos, sino también por factores sociales, religiosos, políticos de la época, ¿no? Eh, Galileo utilizó métodos poco ortodoxos para defender las teorías heliocéntricas frente a la visión geocéntrica dominante, ¿no? Entonces, en el caso de Feyerabend está eso, ¿no? No hay un método, además, y en consonancia con esto, ¿no? Eh, Su crítica va dirigida a defender la libertad del individuo, ¿no? Em, Va en esa dirección, ¿no? Eh, Feyerabend rechaza el falsacionismo de Popper porque en la práctica los científicos no abandonan teorías solo por una refutación, las defienden, las modifican y a menudo las imponen frente a otras ideas, ¿no? Y en el caso de Kuhn va contra de Kuhn, aunque coinciden que la ciencia progresa de forma no lineal. Feyerabend critica la idea de paradigma porque ve en ella una visión dogmática del progreso científico, ¿no? Eh, bueno, eso es pues, ¿no? Entonces tenemos ahí eso, ¿no? O sea, por un lado, Popper, su crítica al Círculo de Viena, por, teniendo aquí como motivo de la discusión el criterio que permita distinguir cuándo estamos frente a una teoría científica y cuándo no. Luego viene pues la discusión con Kuhn, ¿no? Tanto para el Círculo de Viena como para Popper, la ciencia progresa. Para Kuhn, esto de progresa podría se pone en cuestión, porque en realidad los cambios que hay en la ciencia no son acumulativos, son revoluciones. O sea, lo que hay en la ciencia son revoluciones, revoluciones científicas, cambios que implican, sí, nuevas maneras de pensar, nuevas maneras de eh, representarnos el mundo, la vida, a partir de marcos conceptuales diferentes, ¿no? Entonces él no está de acuerdo en que la ciencia se pueda decir que progresa en sentido estricto, ¿no? ¿No? Hay revoluciones en ella, y donde revolución solo quiere decir eso, ¿no? Que hay cambios, que pasamos de un paradigma a otro. Y luego tenemos a Paul Feyerabend, ¿no? Y hemos dicho un anarquista metodológico, que lo que nos está diciendo es, miren, en el caso de la ciencia no hay método, no hay método, ¿no? Buscamos explicar y nos valemos de todo, ¿no? De todo, en ese propósito, ¿no? Bueno, creo que eso es todo. No sé si hay algo más. El tema con el que se termina esta semana es el de la tecnología, ¿no? Y ahí eh, se plantea, por un lado, cómo es que algunos ven una distinción, ¿no? Entre técnica y tecnología y otros no ven esa distinción, ¿no? No distinguen.
entre técnica. De hecho, nuestra época es una época que está marcada, pues, por la importancia que ha adquirido la tecnología, ¿no? Sobre todo en los últimos tiempos, ¿no? Se habla ya de la revolución digital o de los cambios que se habrían producido a partir del desarrollo de ciertas tecnologías, sobre todo las llamadas tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿no? Las llamadas TIC. Pero, claro, se puede hacer una distinción, o hay quienes hacen una distinción, pero más o menos también va quedando claro de que tal distinción habría que atenuarla mucho, ¿no? Porque al final de cuentas, la, entre técnica y tecnología no habría una distinción realmente radical, ¿no? Lo que sí podemos decir es esto, ¿no? El hombre ha producido conocimiento, conocimiento que luego ha modificado a efectos de conseguir con ellos capacidad de transformar, modificar, ¿no? O sea, la ciencia moderna, decíamos, ¿no? Es una ciencia que se plantea como objetivo la transformación del entorno, ¿no? De la vida humana. Uno podría interpretar eso en el sentido de lo que ha ocurrido en el mundo moderno es que hemos hecho que el conocimiento devenga en tecnología, ¿no? O sea, lo que nos interesa ahora es, sobre todo, tener conocimiento a efectos de cambiar el entorno, de cambiar el mundo que nos rodea, ¿no? De ahí la importancia que le otorgamos a la tecnología, ¿no? Es decir, la ciencia ha devenido en tecnología. Por lo menos esa es, por ejemplo, una de las ideas que tiene un filósofo contemporáneo como Martin Heidegger, ¿no? La ciencia ha devenido en tecnología, es decir, en lograr la capacidad, o sea, lograr la potencia a través del conocimiento y de la búsqueda de un conocimiento que esté dirigido a transformar el entorno. O sea, lo que tenemos es eso ahora, ¿no? Un conocimiento que está dirigido a transformar el entorno. Conocimiento que va en dirección a producir objetos tecnológicos. Sí, hace un día me fui por el centro de Lima, ¿no? Para ver una serie para ver a un familiar, ¿no? Pero en el medio de ir por ahí, pues uno puede ver, ¿no? Cómo que estamos rodeados, ¿no? Hoy tenemos, por ejemplo, juguetes de los niños que son o que manifiestan un uso intenso de conocimiento tecnológico para el desarrollo de esos juguetes, ¿no? Ya no es el juguete, pues, digamos, que implicaba pequeñas modificaciones casi, ¿no? Al entorno, comparadas con las que ahora se tienen, ¿no? Ahora no, ¿no? Hablamos de productos obtenidos con un desarrollo de conocimiento tecnológico muy alto, ¿no? Tanto que en realidad cada vez nos alejamos más, ¿no? En nuestros juegos, de interactuar a partir de ellos con objetos mucho más cercanos a lo natural, ¿no? Lo ven ahora es absolutamente artificial. Pero la técnica y la tecnología es eso, ¿no? Es conocimiento, pero conocimiento que tiene fines prácticos.
Es decir, tiene fines ya no de comprender, sino de lograr producir algo, ¿no? Producir, obtener resultados. Ser eficaz en ese sentido quiere decir eso, ¿no? Obtener ciertos resultados productivos, por ejemplo, ¿no? Entonces la técnica, la tecnología ha comenzado a ser motivo de mucha reflexión filosófica. Por eso, ¿no? Porque cada vez la tecnología va avanzando a un ritmo que va prácticamente sustituyendo a ese entorno natural donde ya pareciera no haber, ¿no? Tal entorno natural. Todo es artificial, ¿sí? O casi todo es artificial ahora, ¿no? Y bueno, la tecnología entonces ha jugado y está jugando un papel central, ¿no? Pero insisto en esto, ¿no? Algunos creen que en realidad no hay que distinguir, ¿no? Radicalmente técnica y tecnología, y otros que sí juzgan que es necesaria esa distinción, toda vez que la tecnología supone conocimiento científico y el uso de esos conocimientos, lo que el uso de esos conocimientos para producir cosas, ¿no? Cosas prácticas. Y que eso le da un matiz diferencial, ¿no? A uno de otro. Bueno, gracias por escucharme. Espero que lo dicho les sea útil y bueno, ojalá que le haya servido a las compañeras que ha preguntado. Y, y bueno, si alguno tiene otra pregunta, hágala, por favor. Me ayudan ustedes a mí también, mucho. Gracias.